Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hemos llegado al 29º domingo del tiempo ordinario y las lecturas de hoy se refieren al sufrimiento en comparación con los deseos de reconocimiento y de honra que alimentamos y promovemos equivocadamente los seres humanos. En la primera lectura del Antiguo Testamento se anuncian los sufrimientos de Cristo y su finalidad. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, anunciaba el profeta Isaías. Cuando entregue su vida como expiación, con sus sufrimientos justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. En efecto, nos dice el Evangelio de Marcos, Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Y el sacrificio de Cristo, anunciado desde el Antiguo Testamento y realizado hace 1991 años, se reactualiza en cada Eucaristía celebrada en cada altar de la tierra. Gran milagro, el más grande de los milagros. Esto lo proclamaba el Papa Juan Pablo II en una de sus catequesis de los miércoles del año 2000, dedicada a la Eucaristía. Y nos comentaba Juan Pablo II en su encíclica sobre la Eucaristía que los apóstoles, habiendo participado en la última cena, tal vez no comprendieron el sentido de las palabras que salieron de los labios de Cristo en el cenáculo. Aquellas palabras vinieron a aclararse plenamente al terminar el Triduo Santo, lapso que va de la tarde del jueves hasta la mañana del domingo de resurrección. Nos dice el Papa que la institución de la Eucaristía anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar poco más tarde, comenzando con la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Vemos a Jesús que sale del cenáculo, baja con los discípulos, atraviesa el arroyo Cedrón y llega al huerto de los olivos. En aquel huerto había árboles de olivo muy antiguos, que tal vez fueron testigos de lo ocurrido aquella noche, cuando Cristo, en oración, experimentó una angustia mortal. La sangre que poco antes había entregado a la iglesia como bebida de salvación, al instituir la Eucaristía durante la última cena, comenzaría a ser derramada con los azotes, la corona de espinas y su efusión hasta la última gota se completaría después en el Calvario. Y entonces su sangre se convierte en instrumento de nuestra redención. En este don, Jesucristo entregaba a la iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre aquel triduo y el transcurrir de todos los siglos. Recuerdo, memorial, reactualización, son todas palabras que definen lo que realmente sucede en la Santa Misa. Es decir, en cada Eucaristía se recuerda, se revive, se reactualiza. Más aún, se hace presente el sacrificio de Cristo, su muerte para salvación de todos. Estamos en el Calvario cuando estamos en misa. La escena del Calvario se hace presente en la misa. Gran milagro. Nos dice la encíclica que cuando se celebra la Eucaristía, se retorna de modo casi tangible al momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se retorna a su hora, la hora de la cruz y de la glorificación. A aquella hora vuelve espiritualmente todo sacerdote que celebra la misa junto con la comunidad que participa en ella. La segunda lectura nos habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el jefe del templo en el Antiguo Testamento, el que ofrecía la víctima del sacrificio. Jesucristo entonces no solo es sumo sacerdote, sino que él mismo es la víctima. Y San Pablo nos recuerda
que Jesús pasó por el sufrimiento, que Él comprende nuestro sufrimiento, pues Él lo experimentó hasta el extremo. Tembló ante el sufrimiento y la muerte, pero lo hizo todo para nuestra salvación. Jesús no retrocede ante la perspectiva del dolor y el sufrimiento extremo. De hecho, comentó a un grupo de sus seguidores después de su entrada triunfal a Jerusalén, día antes de su muerte: me siento turbado ahora, pero ¿diré acaso al Padre, líbrame de la hora? Pero no, pues precisamente llegué a esta hora para enfrentar esta angustia. Y justo antes de plantearnos su angustia, nos pidió a nosotros que hiciéramos como Él. Dijo: si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Si Él sufrió, Él sabe lo que nos está pidiendo. Si Él sirvió, Él sabe lo que nos está pidiendo. Acerquémonos, por tanto, en plena confianza al trono de gracia. No hay que temer al sufrimiento. Hay que acercarse a este en plena confianza. El sufrimiento es un trono de gracia. Pero, ¿qué distinto vemos los humanos el sufrimiento? A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros, cabe pensar entonces cómo aceptamos nosotros el sufrimiento. Cabe cambiar nuestra visión del sufrimiento si no tenemos la adecuada. Para ello, cabe recordar cómo recibieron los apóstoles el anuncio de la pasión y muerte del Mesías. Es insólito ver la reacción de estos, y más insólito aún resulta observar nuestras reacciones al sufrimiento. ¿Cómo son estas reacciones? El Evangelio de hoy nos narra lo que sucedió enseguida que Jesús, aproximándose con sus discípulos a Jerusalén, les anunciara por tercera vez su pasión. Ahora bien, lo insólito está en observar que enseguida de este patético, pero también esperanzador anuncio, pues lo cierra el Señor asegurándoles que a los 3 días resucitará. Los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, los más cercanos a Jesús, además de Pedro, parecen no darle importancia a lo anunciado y le piden nada menos estar sentados uno a su derecha y otro a su izquierda cuando esté en su gloria. Poder y gloria, posición y reconocimiento. Así como somos los seres humanos. ¿Cómo reaccionamos ante anuncios de sufrimientos? Estos dos evadieron la idea misma del sufrimiento y pensaron más bien en los honores, en los puestos, en el poder para cuando ya todo hubiera pasado. De allí la respuesta de Jesús: el que quiera tener parte en la gloria deberá pasar por la dura prueba del sufrimiento. Y les pregunta si están dispuestos. No habían ni siquiera comenzado a comprender el misterio de la cruz, pero ambos, Santiago y Juan, responden que sí están dispuestos. No sabían lo que decían, pero su respuesta fue profética, pues más adelante supieron sufrir y morir por Él. Pero es que primero tuvieron que morir a sus aspiraciones a ser los primeros, para convertirse en servidores como su maestro. La respuesta de Jesús habla de la copa y del bautismo, ambos términos símbolo de la desgracia y la muerte. Aparta de mí este cáliz. A lo que los dos contestan, un poco presuntuosamente, que sí son capaces de beber esa copa y de ser bautizados en la muerte como el Maestro. A continuación, Jesús le da la lección de cómo hay que entender los primeros puestos. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero,
que sea el esclavo de todos. Se pone a sí mismo como modelo. El Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. En el seguimiento a Cristo no hay puestos, ni competencias, ni preeminencias, ni ambiciones, ni afán de honores, de glorias, de triunfos. Es al revés. El que quiera ser grande, que se humille. El que quiera elevarse, que se abaje. El que quiera sobresalir, que desaparezca. El que quiera destacarse, que se opaque. El que quiera ser el primero, que sea el último. Jesús nos da el ejemplo. Él, siendo Dios, el ser supremo, lo máximo, ha venido a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Es lo que se reactualiza en cada Eucaristía, como ya hemos dicho. Es lo que cada uno de nosotros debe de reactualizar en su vida. Servir aún en el sufrimiento, en la cruz de cada día y hasta en la muerte. ¿Para qué? Pues para la propia salvación y para la salvación de otros. Una santa cuya fiesta es este mes, Santa Teresa de Jesús, logró entender muy bien eso del sufrimiento y lo explicaba con su usual sentido común. Oh Señor mío, cuando pienso de qué maneras padeciste y cómo no lo merecías, no sé dónde tuve el seso cuando no deseaba padecer. ¿Dónde tenemos el seso? Lo que no queremos sufrir. Nuestra honra no está en evitar el sufrimiento, ni está en los reconocimientos humanos. Nuestra honra está en la gloria eterna. Y a esa tenemos acceso justamente porque Jesucristo, con su sufrimiento, muerte y resurrección, la ha ganado para todos los que quieran llegar a ella. Pues eso está a nuestro alcance. Y eso llegan los que dentro de su corazón lo aceptan. Que pasen un buen fin de semana.